Vamos a orar en donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por este día, Padre Yahweh, de Shabbat que nos ha llegado. Y que seas tú ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, Padre Yahweh, en esta hora. Que el regocijo, Padre Yahweh, y el deleite tuyo es que podamos servirte como un pueblo. Que podamos glorificarte, Padre. Pero que de la misma manera tú te reveles a cada uno de nosotros. Que ese es el propósito, Padre Yahweh, de tu liberación. No solamente que nos traes libertad, pero con esa libertad que nos das, ayúdanos a poder vivir, Padre Yahweh, esta libertad que tú has traído en nuestras vidas. Que como pueblo tuyo, Padre Yahweh, aprendamos a vivir en la libertad que tú nos has dado, para alabarte, para glorificarte y para exaltar tu santo nombre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Sabes, el propósito del Padre es que tú y yo aprendamos a vivir en esa libertad que Yahweh nos ha dado. Sabes, Él trajo una liberación. Si vemos los capítulos anteriores, Él estableció las festividades y las fiestas que le habían sido dadas por Yahweh para el pueblo de Israel, cómo tenían que vivirlas en cierta manera en el libro de Éxodo, cómo el pueblo tenía que prepararse, cómo el pueblo de Israel tenía que estar listo para salir de aquel lugar. De la misma manera, sabes, tú y yo tenemos que aprender a vivir la libertad que Yahweh nos ha dado. No la libertad en el sentido de que vamos a vivir la vida como si ya no hubiera más vida hacia adelante y vivir en un desenfreno, pero aprender a vivir correctamente de la manera en que Yahweh le place, en que tú y yo vivamos la vida. ¿Cuánto lo entendemos? De aprenderla a vivir, como dice la palabra, dice, enséñanos a contar nuestros días, y que realmente aprendamos a vivir, y que no solamente aprendamos a vivir, pero a que aprendamos a estar en esa libertad que Yahweh nos ha dado. Porque muchas veces a pesar de que se nos ha dado una libertad, muchas veces no permanecemos en la libertad que Yahweh nos ha dado, que nos ha traído a través por medio de su Hijo, y que muchas veces es tan fácil retroceder y llegar hacia atrás, y ir nuevamente hacia atrás de donde el Padre nos sacó, de donde Él nos rescató. Y ciertamente qué importante es que tú y yo en nuestras vidas haya un genuino arrepentimiento, haya un genuino Teshuvah en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque la palabra dice el libro de Corintios, dice que las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Pero juntamente con esa libertad que Yahweh nos ha dado, qué importante es para nosotros el de verdaderamente aprender, el tener un genuino arrepentimiento y un genuino Teshuvah, en el que no regresemos a las cosas del pasado, donde Yahweh nos sacó, de donde Yahweh nos rescató. Sabes, hay una expresión que tú y yo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra, dice que es como el animal o como el perro que regresa a su propio vómito. Y podremos decir, bueno, ¿qué referencia? O puede sonar incómoda tal vez la referencia, pero sabes, no hay una mejor manera de expresarlo, porque de la misma manera, el animal no puede cambiar su naturaleza, porque sigue siendo animal, no la puede cambiar. Mas sin embargo, cuando tú y yo hemos sido rescatados por medio de la sangre de Yeshua, Él nos rescató para que ya no viviéramos conforme al viejo hombre, como dice el libro de Efesios, viciado conforme a las pasiones de la carne, con todas estas cosas. Pero una vez que Él nos rescata, es para que nuestra vida, para que ahora nuestra identidad, nuestra naturaleza, ya no sea la misma naturaleza que teníamos, sino que damos muerte al viejo hombre y damos vida a un nuevo hombre. Una identidad no quiere decir no solamente una identidad nueva, pero una naturaleza nueva, donde verdaderamente vivimos para poner por obra, los mandamientos de Yahweh. Donde nuestra naturaleza ya no es inclinada a hacer las cosas malas, sino que ahora nuestra naturaleza es diferente. Dice la misma palabra, dice, las cuales Él destinó de antemano, dice, hablando de las buenas obras, para que ahora anduviéramos en ellas, que aprendamos a vivir la libertad que Yahweh nos ha dado por medio de su Hijo Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? Que podamos aprender a vivir en esa libertad, no solamente aprenderla, pero permanecer en la libertad que se nos fue dada, que se nos fue entregada por medio del Padre. Porque muchas veces tenemos tantas ataduras
en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que muchas veces es más fácil retroceder y ir hacia atrás en vez de seguir y proseguir hacia adelante y a las cosas que el Padre tiene para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Y si podemos dar como rápidamente como un resumen, vemos principalmente que como el pueblo se preparó, una vez que el Padre llamó al pueblo, dice que hizo prodigios, que hizo milagros para que el pueblo pudiera salir de la tierra de Egipto. Y vemos que no lo sacó en cierta manera, sino que Yahweh, una de las cosas que Yahweh obró es que Faraón en cierta manera obró para que el pueblo les dejara ir. Una vez que el pueblo, que el Faraón recapacitó y dijo, bueno, ¿qué es esto que hemos hecho? Dice que fueron detrás de todo el pueblo de Israel. Pero vemos que aún Yahweh aunque el corazón del Faraón se había endurecido, y cuando hablamos de endurecer el corazón de Faraón, vemos que hizo pesado, la traducción más correcta dice que hizo pesado el corazón de Faraón. La misma obstinación que ya había en el corazón del Faraón fue lo mismo que prosiguió para que Faraón no cambiara de actitud, sino que era esa obstinación de a pesar de mirar las cosas como estaban, y a pesar de lo que estaba sucediendo en contra, que era adverso en contra de su propia vida y aún en contra de su propio pueblo, vemos que nunca cambió de parecer, o la actitud del Faraón siempre siguió siendo la misma. Cuando podemos mirar por ciertas maneras o destellos o a través de la palabra cuando estábamos leyendo, es como en cierta manera Yahweh permitió y obró para que en cierta manera tal vez el corazón del Faraón recapacitara. Y vemos muchas cosas que podemos mirar y pudiéramos asimilarlas, algo parecido a ello, pero vemos que nunca cambió la obstinación del Faraón. Y ¿sabes qué importante es para nosotros? El poder reconocer y el de poder mirar cuando muchas veces obramos y hacemos mal también en nuestras propias vidas, cuánto lo entendemos. De aprender a recapacitar y de aprender a ver, y no que haya esa misma obstinación como hubo en el corazón del Faraón, que a pesar de que mira las cosas que están sucediendo, no cambia de parecer. Y muchas veces así es el ser humano, o así somos nosotros como personas. A pesar de que vemos las cosas que están sucediendo y que son adversas a nuestra propia vida, empezar a reconocer y mirar que tal vez es Yahweh quien nos está que Yahweh que están hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Muchas veces, a pesar de ello, no atendemos la voz de Yahweh, sino que seguimos en pos de nuestro propio camino. Y qué importante es poder entender que lo que Yahweh desea es que tú y yo volvamos a los caminos del Padre. Cuánto lo entendamos. Dice la misma palabra, dice, reconoce pues, dice el libro de Jeremías, dice que cuán amargo es haberte apartado de Yahweh tu Elohim, dice, porque tu propia maldad te castigará. Sabes, muchas veces lo que nos lleva, o mejor dicho, la mayoría de las veces que nos lleva a vivir lo que está sucediendo y lo que está pasando en nuestras propias vidas, es producto de nuestras propias acciones, de nuestros hechos, que hemos actuado, que hemos obrado, y que es producto y consecuencia de lo que hemos plantado en esta vida. ¿Cuánto lo entendemos? No es que Yahweh nos esté castigando. Mucha gente muchas veces dice, bueno, es que Yahweh me castigó. ¿Sabes? Yahweh no castiga. Sí está la ira de Yahweh, sí podemos mirarla. Y están los juicios de Yahweh, sí. Pero lo que nos hace ir hacia un lugar y hacia un rumbo son nuestros propios hechos, nuestras propias acciones, de la manera en que tú y yo obramos y hacemos las cosas, que nos dirigen y nos encaminan hacia ese lugar, hacia donde vamos siendo llevados. Porque dice la palabra, y ciertamente dice, de todo lo que tú y yo plantáramos, o lo que tú y yo plantamos, ciertamente cosecharemos. O cosecharemos para vida, o cosecharemos para muerte. ¿Qué es lo que tú y yo estamos cosechando en esta hora? Es producto de lo que hemos plantado el día de ayer. ¿Cuánto lo entendemos? Si estamos mirando una mejor calidad de vida, es porque empezamos a hacer las cosas un tiempo atrás diferente de como las habíamos hecho anteriormente. ¿Cuánto estamos de acuerdo en ello? Y vemos que si el pueblo se prepara, y cómo son tomados de Egipto por medio de Elohim, y los lleva por medio del Mar Rojo, y tienen lo que pudiéramos decir un mikveh, cuando las aguas se encontraban en aquel lugar, donde son lavados, preparados para un compromiso en el Sinaí. Después vemos más adelante que el pueblo los estaba preparando, Yahweh estaba preparando el pueblo, y cómo Elohim se revela a su pueblo y cómo desea enseñarles. Y cómo también desea enseñarnos su poder, pero cuando estamos juntos, y una de las cosas que tú y yo podemos mirar en el capítulo 14, el pueblo se está preparándose para entrar al Mar Rojo, y cómo Israel estaba junto físicamente a las orillas del mar,
Y ellos no podían ir hacia el este, por decirlo de una manera, porque el ejército venía en contra de ellos. Y una de las cosas que ellos necesitaban primeramente es estar más cerca o muy cerca, ¿sabes? Inconscientemente. Vemos que el Padre los saca para traerlos a una libertad, los saca con mano poderosa, los rescata, salen de aquel lugar, de la tierra de Egipto, y llegan hacia un lugar, y dice la misma palabra que en lugar de llevarlos por un lugar que era más cerca, lo llevó por otro camino que era más lejos. Y una de las cosas que tú y yo podemos mirar es que, ¿qué representaba eso? Sabes, cuando uno pasa por las aguas, aún para nosotros cuando tú y yo hemos venido, pasamos por un tevilá o por un mikvé, si tú le quieres, por un lavamiento, y aún de nuestras propias vidas para poder presentarnos delante del Padre. Para el pueblo de Israel, antes de que Yahweh pudiera entregarle los mandamientos, los estatutos que Yahweh les estaría entregando al pueblo más adelante, era necesario que el pueblo no solamente se preparara, pero que el pueblo también fuera purificado. Y sabes, el pasar por aquellas aguas, sabes, una de las cosas que ocasionó, cuando ellos transcurrieron por ese lugar, sabes, no es que había un camino muy amplio, sino que era un camino estrecho por donde ellos iban a caminar por la orilla de ese lugar para cruzar. Era un camino estrecho, o sea, no había una oportunidad donde poder salir huyendo, cómo poder salir corriendo hacia un lugar o hacia otro lugar, porque la única dirección que tenían era llegar hacia atrás, pero no había manera de poder retroceder porque atrás de ellos venía el ejército del pueblo de Faraón. Y sabes, una de las cosas que ocasionó es que el pueblo caminara en unidad y que el pueblo caminara unido. Qué importante es poder entender para nosotros que si Yahweh desea hacer algo también en nuestras vidas, es necesario que tú y yo permanezcamos en una unidad. ¿Cuánto lo entendemos? No solamente en una unidad con el Padre, pero también en una unidad dentro de nuestras casas, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros matrimonios, dentro del núcleo, en el lugar que Yahweh nos ha plantado. Dice la palabra, dice, el libro de Amós dice, ¿acaso podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? Para que algo pueda funcionar y para que algo pueda dar fruto, es necesario que tú y yo aprendamos a caminar juntos. ¿Cuánto lo entendemos? Si es en nuestras casas, tenemos que aprender a caminar en una unidad los unos con los otros. Para que la familia pueda salir adelante, ¿qué necesitan los padres? Caminar en una unidad el uno con el otro para que el matrimonio pueda dar resultado, para que el matrimonio pueda seguir adelante, para que se pueda dar la educación a los hijos. Porque si no hay una unidad, ¿de qué manera uno querría hacer una cosa, otro querría hacer otra cosa, o ir hacia un lugar o ir hacia otro? Pero qué importante es el aprender cada uno de nosotros, el aprender a caminar en unidad. ¿Cuánto lo entendemos? No solamente en nuestras casas, en nuestras familias, pero una unidad ¿con quién? Con el Padre. Y sabes, el caminar en una unidad es estar de acuerdo ¿con quién? Con el Padre. Y una de las cosas que esto estaba sucediendo era enseñarles primeramente su poder y su mano poderosa. Di conmigo, cuando hay unidad, podemos mirar la mano de Yahweh en nuestras vidas. El capítulo 14, una de las cosas que tú y yo podemos entender, el pueblo se estaba preparando para entrar al Mar Rojo. Y estaba físicamente el Mar Rojo y ellos no podían ir hacia un lugar, como decíamos ahorita, no podían irse a un lugar o hacia otro lugar. En el capítulo 14 vemos cómo la unificación o la unidad a través de una de las cosas, primeramente una de las cosas que tú y yo vemos, físicamente, lo hubieran querido o no lo hubieran querido, hubo una unidad física. Cuando cruzaron por aquel río, por el río Jordán, o por el Mar Rojo, perdón, cuando cruzaron por el Mar Rojo, y se encuentran en aquel lugar, parados frente a las orillas del Mar Rojo para cruzar, y una de las cosas que el pueblo empieza a mirar son sus enemigos. Y el pueblo en ese momento se atemorizó, y se atemorizó el corazón del pueblo. Pero sabes, era con un propósito, para que el pueblo no pudiera regresar y retornar hacia atrás. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, tú y yo, di conmigo, por ningún motivo podemos regresar
o retornar, o mejor dicho regresar, porque donde tenemos que retornar es a los caminos del Padre, porque de ahí fuimos sacados, pero por ningún motivo podemos retroceder para ir a las cosas del pasado. Sabes, una de las cosas que el pastor Hugo utilizaba la expresión, él dice, para atrás ni para agarrar vuelo. Porque muchas veces decimos, bueno, vamos a agarrar impulso, ¿sabes? Pero muchas veces al decir vamos a agarrar impulso es retroceder e irnos hacia atrás. Pero, ¿sabes? Para atrás, ni para agarrar vuelo, ni para ir impulso, sino que tenemos que avanzar hacia las cosas que Yahweh tiene hacia delante de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y, ¿sabes? Es un camino, y es un camino de aprendizaje que el Padre tiene para cada uno de nosotros. En medio de cada proceso, en cada cosa que tú y yo avanzamos, hay una preparación para nuestras vidas. Hay algo que Yahweh desea enseñarnos, algo que Yahweh desea mostrarnos a través de su palabra, pero siempre hay algo que Yahweh deseará hacer o enseñarnos a través de cada proceso en nuestras vidas. Di conmigo, cada proceso en Él es un aprendizaje. ¿Cuántos hemos aprendido? Amén. Algunos por la buena, si podríamos decir, otros por otra manera, pero al final de todo, tú y yo hemos aprendido. Aun cuando hemos fallado y cuando hemos errado, di conmigo, de eso también aprendemos. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces aprendemos cómo no hacer, muchas veces es bueno mirar cómo hacer y miramos y aprendemos. Pero también con el observar, muchas veces aprendemos a cómo no hacer porque sabremos cuál será el resultado de ello. Y cada cosa en nuestras vidas es un aprendizaje. Erramos, fallamos, no importa, aprendimos algo para no volver allá, para no fallar otra vez donde mismo, para no hacer conforme mismo, para no hacer tal vez como hicieron nuestros padres. Mi papá, mi mamá hicieron de esta manera. Eso me ayuda a aprender para tal vez si no fue el mejor resultado, yo no voy a hacer de esa manera, sino que buscaremos la dirección que Yahweh tiene para nuestras vidas. Porque es muy fácil, y no me quiero desviar del punto, el querer hacer las cosas como alguien más hace. Y te estoy hablando muchas veces en la vida hacemos algo, o aún no solamente en la vida, pero en nuestras propias vidas hacemos algo porque alguien más hizo de esa manera. Tú puedes mirarlo y tú dices, bueno, ¿y por qué haces así? Bueno, es que mi mamá, mi papá hacían de esa manera. Pero sabes, nuestro modelo y nuestra guía no es como hicieron nuestros padres, sino que nuestra guía y nuestra enseñanza está escrita en esta palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Porque esta palabra tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Nos enseña cómo ser mejores personas, cómo amar a tu prójimo, cómo relacionarte en medio de la vida, cómo ir en contra de la corriente de este mundo. Te enseña a poder llevar, si tú tienes un negocio, te enseña cómo poder llevar un negocio, cómo ser buen jefe, cómo ser un buen empleador. Y si eres trabajador de alguien más, nos enseña y nos capacita cómo tenemos que hacer cuando estamos bajo alguien más. Y que todo lo que tú y yo hacemos lo tenemos que hacer como para Yahweh y no como para el hombre. Que toda labor que tú y yo desempeñamos en esta vida no la hacemos para nadie más, sino sin importar si te lo agradezcan, si no te lo agradezcan. Cada cosa, cada trabajo que tú haces, tú lo estás haciendo para el Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Tú puedes mirar muchas veces, mucha gente que dice, ay, es que no te agradecieron. Pues ya no voy a hacer las cosas, ¿sabes? El trabajo que tú y yo desempeñamos, di conmigo, debe ser de la mejor manera porque es hecho para Yahweh. Te lo agradezcan, no te lo agradezcan, pero dice la palabra, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ¿quién? Como para el Adón. Amén. Vamos a seguir a ver simplemente algo que se me venía a mente. Vemos también más adelante donde Elohim les da a conocer el Shabbat. Primeramente vemos que en el capítulo anterior hubo una unidad, si tú le quieres llamar física. Salen y después cruzan. Ya hay un canto, si tú le quieres, que nace del corazón de Moisés, y un cántico de liberación y un cántico que todo el pueblo dio. Y todo el pueblo estaba contento. ¿Sabes? Eso trajo una unidad. Ya no solamente una unidad física, pero trajo una armonía y una unión, si tú le quieres llamar, ¿cómo podríamos decirlo? Espiritualmente, donde a través del mismo canto, todos se unieron con el mismo voz, con la misma sentir,
con la misma alegría por lo que Yahweh había hecho por ellos. Y es algo que contagia, ¿sabes? Así como contagia el estar con una persona. Estudios se han hecho, déjame ponerlo de esta manera, que cuando una persona es quejumbrosa, es quejosa y le gusta mucho hablar, científicamente antes se pensaba que eso no podía pasar. Pero comprobado está que cuando una persona se une con otra persona que tiene la costumbre de hablar mal, si tú le quieres decir chismear mucho, quejarse mucho, para la otra persona que lo está escuchando, que lo está oyendo, termina por contagiarse del mismo sentir de esa persona, pero también viene una carga sobre esa persona que hace algo como si fuera pesado. Cuando tú estás en medio de un ambiente, tú y yo tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces una persona habla y es algo que se va propagando y se va pasando y todos terminan hablando. ¿Y por qué vino? Tal vez tú no querías hacerlo, pero el ambiente del estar con ese tipo de personas vino y te contagió para que uno también fuera igual. No sé si me estoy explicando. Lo mismo sucede también dentro de una atmósfera, si tú le quieres decir espiritualmente, ¿cómo te podría decir? Dentro de la presencia de Yahweh. El ejemplo primero que se me viene, Saúl ni era profeta. Pero dice que cuando estuvo con los profetas, profetizó también Saúl. No lo era. Y al punto en el que quiero llegar, lo mismo sucede, ¿sabes? Cuando tú y yo nos rodeamos, y no quiero poner una atmósfera así que tú digas, ay, qué místico el asunto, no. Pero cuando hay una atmósfera donde todos tienen un mismo sentir de alabar y de glorificar al Padre, eso termina por contagiar nuestras propias vidas para que tú y yo podamos alabar y glorificar a ¿quién? Al Padre. Que cuando tú y yo nos encontramos en medio de eso, cuando muchas veces tú y yo venimos a este lugar y tal vez no traes nada de ganas, y tal vez por la opresión que tuviste en el trabajo, por las circunstancias que te vinieron a la vida, tuviste una mala semana y tal vez alguien vino no sé, tal vez ni con las ganas de alabar, pero bueno, es Shabbat y tengo que estar en Shabbat. El todos estar alabando y glorificando y exaltando, hay algo que termina produciendo en nuestras vidas para que tú y yo también lo hagamos. Y no estoy diciendo que no nazca de nuestros corazones, pero es algo que produce y algo que se contagia. Y sabes, lo mismo pasó, no lo dice de esta manera, pero hay algo que pasó en el capítulo 15, en el capítulo 16, que algo sucedió, vamos a ver, que algo pasó dentro del pueblo, el cántico de liberación de Moisés, y vemos que todo el pueblo lo hacía, o vemos algo que tú y yo podemos mirar. Bueno, déjame seguir adelante y ahorita regresamos aquí a esta parte. Y una vez que sucede eso sobre el pueblo, no solamente había una unidad física, pero después hubo una unidad, si tú le quieres llamar espiritual. Y después de que vino una unidad sobre el pueblo de Israel, si tú y yo podemos mirar en el capítulo 16, una de las cosas que sucedieron es que Yahweh les da a conocer el Shabbat ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿En qué manera? Dice la palabra, dice que no podían recoger el sexto día, iban a recoger lo de ese día y lo del día siguiente. Mas sin embargo, dice la palabra que unos recogieron más, otros menos. Unos creyéndose más astutos, yo no sé exactamente, pero ¿qué es el punto? Yahweh los llevó hasta ese lugar, no solamente primeramente por una unidad física, una unidad espiritual, y después Yahweh les entrega el Shabbat como una doble porción sobre el maná, y fue dada precisamente en el sexto día. ¿Sabes? Eso es significativo también para nosotros, porque podríamos decir, y mucho se ha hablado que estamos en el final de los tiempos. Y cuando hablamos del final de los tiempos, hablamos del sexto día, del milenio, que podríamos entrar dentro del tiempo del milenio, donde habla para nosotros una porción para nuestras vidas, donde el sexto día es una preparación para el Shabbat milenial. ¿Sabes? El sexto día, di conmigo, es una preparación para entrar en un día de reposo. Lo mismo sucede si tú y yo estamos, y se habla que estamos viviendo el final de los tiempos.
¿Qué sucedió para el pueblo de Israel? Hablaba de una preparación sobre sus propias vidas. Si eso es verdad y si es una realidad, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo de la misma manera? Porque es algo significativo. Porque todo lo que fue escrito para enseñanza nuestra. Para que a través de ella dependemos. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Di conmigo, tenemos que estar preparando nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Tiene que haber una preparación. Antes de que venga Él. O si decimos, dice la misma palabra, dice, porque cualquiera que tiene la esperanza que Él vendrá, dice, se purifica a sí mismo. Hay una preparación, dice, porque cualquiera que tiene esa esperanza, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos creemos con todo nuestro corazón que Él vendrá? Que Él retornará un día. Amén. Pocos o muchos. Pero dice la palabra que ciertamente el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y si Él vendrá y si Él retornará, hay una preparación que tú y yo tenemos que tener en nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que estar preparando nuestras propias vidas. ¿Cuánto lo entendemos? De alinear nuestras vidas delante del Padre. Preparar nuestras vidas, preparar nuestros corazones. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Padre en esta hora? Si estamos viviendo esos tiempos, ¿de qué manera lo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuáles son nuestras actitudes que estamos teniendo? Porque hay una preparación. Y tenemos que guardar nuestras vidas. Y tenemos que prepararnos para ese entonces. Dice la palabra, dice que Yeshua hace la comparación. Dice, porque todos comieron maná en el desierto. Y si ciertamente Yeshua hace una comparación en Juan capítulo 16, dice, porque yo soy el maná. ¿De quién tú y yo tenemos que alimentarnos? ¿De dónde debe de venir nuestro alimento? Di conmigo, de Él. Del estar en una unidad y en una comunión de conmigo con el Padre. Si Él es el maná, ¿de dónde tú y yo tenemos que alimentarnos? Yeshua se compara a ese maná que cayó del cielo, ¿sabes? Lo mismo, y es mucha enseñanza para nuestras vidas. Vemos que por primera vez, o no quiero decir por primera vez, pero vemos una de las cosas que sucedieron en el capítulo 17. Una de las cosas que podemos mirar es que hubo una separación, una desunión del pueblo de Israel. Habían cruzado el Mar Rojo, atravesaron el Mar Rojo, estuvieron unidos, estuvieron cantando y cruzan y pasan a aquel lugar y se encuentran con un obstáculo. Y sabes, en ese obstáculo están parados frente a la roca, quejándose todo el pueblo. Muchas veces el ser humano es así. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces cuando vienen los obstáculos a nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa? ¿Nadie se ha quejado? Bueno, además yo que he pasado por eso, ¿verdad? Si no, para que me ayuden a ver cómo le hago. Pero muchos en nuestras vidas hemos mirado la mano poderosa de Yahweh. Yahweh nos ha ayudado, Yahweh nos ha bendecido, te ha prosperado, lo que tú quieras. Si viene un obstáculo hacia adelante y en el primer obstáculo que viene hacia adelante viene la queja. Y nos olvidamos tan fácilmente de lo que Yahweh hizo con nuestras vidas en tiempo pasado. Y es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Todos estaban unidos, todos caminaron, todos cantaron espiritualmente, si tú quieres, el cántico de liberación de Moisés, y todos alegres. Y viene el obstáculo que estaba hacia ellos por delante y hubo una separación, hubo un desacuerdo, si tú le quieres llamar. Ya no estaba el pueblo unido, unificado, sino que ahora cada uno estaba en una desunión. Porque se encontraron frente a la roca y dijeron, no tenemos agua. Estaban parados frente a la roca. ¿Y quién es la roca? ¿Y de frente de quién se estaban quejando? ¿Y cómo hacemos y cómo actuamos nosotros? ¿Nunca hemos actuado de esa manera? En una inconformidad.
¿Y delante de quién nos quejamos? Porque una cosa sí dice el libro de Job. Job decía, y decía, abriré mi corazón delante de él y hablaré toda mi amargura, todo lo que hay dentro de mi alma y de mi corazón. Muchas citas en el libro de Job que Job, pero sabes, hay maneras. Una cosa es decirle, sabes una cosa ya, es decirle, me pasa esto, me sucede. Y otra cosa es muy diferente, levantar nuestra mano y nuestro puño delante de Yahweh y quejarnos por lo que nos está pasando y nos está sucediendo. Y otra muy diferente, que puede haber una inconformidad en nuestras vidas y venir delante de la presencia de Yahweh y decirle, sabes una cosa, Padre, yo me siento así, no entiendo esto, no entiendo lo otro. Pero sabes, separaron el pueblo y se empezaron a quejar. Y no solamente, vemos también en el libro de Números, si nos vamos más adelante, el pueblo se quejaba. Y había una inconformidad delante del pueblo. De una queja muchas veces constante. Sabes, hubo una discordia, si tú le quieres llamar, o queja dentro de ellos, entre ellos, y produce un conflicto. Di conmigo, la queja produce conflicto. O produce, si tú le quieres llamar, un disgusto. Cuando hay una inconformidad, hay, ¿cómo se podríamos decir? Produce una inconformidad delante de nosotros. Y muchas veces esa inconformidad viene de lo que muchas veces producto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y muchas veces se ve reflejado. Y sabes, cuando hay una unidad, el pueblo experimentó la bendición de Yahweh. El pueblo sale de la tierra de Israel. Y una vez que salen de la tierra de la tierra de Egipto, se me quedaron viendo así, ya nos cambió la historia del pastor. Salen de la tierra de Egipto y Yahweh los saca a una liberación. Y cuando ellos se encontraban unidos, Yahweh les enseñó algo. Yahweh les enseñó su mano poderosa, su brazo extendido y cómo los liberó de la dura opresión del faraón. Pero los llevó a Yahweh a experimentar, di conmigo, una unidad. Sabes, cuando hay una unidad, hay bendición sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendamos eso? Y viene la otra cosa opuesta, si tú le quieres llamar. Una vez que experimentaron y estuvieron cantando y adorando, y se encuentran con el primer conflicto, se encontraron frente a la roca, quejándose, y hablamos que la roca es Yeshua, y se empezaron a quejar el pueblo delante de él. Y sabes, di conmigo, la inconformidad y la queja, la murmuración, si tú le quieres llamar, va a abrir las puertas para que el enemigo venga y robe en nuestras vidas. Da lugar al enemigo. Sabes, cuando el pueblo empezó a quejarse, ya no estaba esa unidad. Si hubo una desunión dentro del pueblo, y eso abrió las puertas para que Amalek viniera a atacar al pueblo de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra, dice, no deis lugar a quién, al diablo o a Hasatán. Cuando tú y yo abrimos las puertas o damos lugar en nuestra queja, en nuestra inconformidad, en el no estar de acuerdo cómo Yahweh hace las cosas, cómo Yahweh produce, dice la palabra que aprendamos a estar contentos, porque Yahweh lo que manda, Yahweh lo ha permitido. Si el pueblo de Israel estaba en ese lugar, era porque Yahweh lo había permitido. ¿Cuántos entendemos eso? Si Yahweh ha permitido algo en nuestras vidas, no es porque Yahweh se le escapó algo. Es porque Yahweh lo ha permitido, que nos enfrentemos, que estemos enfrente de eso algo, para que tú y yo aprendamos. Porque hay algo que Yahweh desea enseñarnos. Mas sin embargo, cuando hubo la queja dentro del pueblo, dejaron las puertas abiertas, si tú le quieres llamar, para que Amalek los atacara. Aquí podemos aprender algo. Los milagros vienen a nuestras vidas muchas veces cuando tú y yo estamos unidos. Pero el momento en el que nos desunimos y no estamos unificados, abrimos la puerta en discordia, para estar abriendo la puerta para tener pérdidas
en nuestras propias vidas. La palabra dice que el enemigo no ha venido sino a robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que el enemigo ha venido a hacer? A robar. Y cuando hay puertas y abrimos puertas delante de Yahweh, puertas que no, por muchas cosas, por pecado, por las circunstancias que sean, muchas veces que abrimos puertas, hay pérdidas en nuestras vidas. Y no solamente te estoy hablando de pérdidas materiales, pero te estoy hablando de pérdidas muchas veces en nuestras propias vidas, espiritualmente. Y tenemos que tener cuidado. Cómo tú y yo somos, cómo tú y yo actuamos. Di conmigo, el estar en unidad trae bendición. Dice la palabra, dice, mirar cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una bendición el estar en armonía. ¿Te imaginas estar todos unidos? ¿Cómo se puede decir? Es fácil, déjame decírtelo de esta manera. Es fácil poder trabajar o hacer las cosas cuando hay un mismo sentir, cuando todos trabajan por una misma causa. Pero cuando hay bienes separados o pensamientos diferentes, es difícil trabajar. Tú lo puedes mirar cuando trabajas en un ambiente laboral. Cuando todos están de un mismo sentir y todos bien contentos, todos trabajan y todos bien alegres. Pero cuando no hay el mismo sentir de todos, hay una inconformidad y una queja tan grande que lo primero que dices es, ¿a qué hora se va a quedar el turno de trabajo? ¿A nadie le pasó eso? A mí sí. Muchas veces. Y se te hace el día muy largo. Porque cada uno, hay planes diferentes, hay cosas diferentes. Y sabes, Satanás, una de las cosas que está al acecho. Dice Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 2, dice la palabra, Filipenses capítulo 2, dice en el versículo 3, dice, nada hagamos por egoísmo, dice, por vanagloria, sino con actitud humilde, dice, cada uno de vosotros considere al otro como más importante, dice aquí sí mismo, dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de ¿quién? De los demás. Una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender, y aún la misma palabra dice que todo lo que tú y yo hagamos, lo hagamos como para ¿quién? Para Yahweh. Dice Números capítulo 1, una de las cosas que sucedió con el pueblo por la queja, Números capítulo 1, Números capítulo 11, versículo 1. Dice, y el pueblo comenzó a quejarse, dice, en la adversidad, dice, a oídos de Yahweh, dice, cuando Yahweh lo oyó, dice, se encendió su ira, dice, y el fuego de Yahweh ardió entre ellos, dice, y consumió un extremo del campamento. Primera de Corintios capítulo 10, dice, no murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron, dice, y fueron destruidos, dice, por el destructor. Dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, a quienes les ha llegado el final de los siglos. Dice, por tanto, el que quiere que esté firme, dice, tenga cuidado que no caiga. Pero fíjate qué importante es para nosotros. Dice que todo lo que ha venido, dice, fue escrito para enseñanza para nosotros. Dice, para quien ha llegado el final de quién? De los siglos. Para que les ha llegado el final de estos tiempos. ¿Quiénes están viviendo el final de este tiempo? Sabes, mucho se habla de la venida, del retorno del Mesías que vendrá, y ciertamente estamos más cerca de lo que tú y yo pensamos. Pero dice la palabra que esto fue escrito ¿para quién? Para nosotros, para los que han llegado al final de los tiempos. Y dice la palabra, mire que el que esté firme, que no caiga. Tú y yo tenemos que tener cuidado cómo están nuestras vidas. Muchas veces pensamos, amados, que tenemos el control de todas las cosas. Y no es así. Hay gente que piensa que puede caminar por una línea tan delgada, tan finita, y decir, bueno, es que me mantengo en la línea y camino aquí por este lado, casi sin salirme del camino de Yahweh, pero un poquito inclinado hacia las cosas del mundo. No se puede. Porque es pensar que tenemos el control de todas las cosas. Y en un momento, sin darnos cuenta, tú y yo podemos caer. Y podemos desviarnos del camino. Pablo dice, no siendo que yo mismo, y habiendo predicado y hablado a muchos, yo mismo sea descalificado.
Tenemos que tener cuidado cómo tú y yo vivimos esa línea tan delgada y esa línea tan finita delante de las cosas del Padre. Tener mucho cuidado cómo nos conducimos, cómo nos comportamos en medio de la manera en que tú y yo estamos viviendo. ¿Qué hizo una de las cosas que hicieron de Israel? Todas las cosas, dice la palabra que tenemos que hacer las cosas sin murmuración. ¿Cómo hacemos, cómo nos quejamos, cómo actuamos en medio de la vida? ¿Qué hizo Israel? Se dieron cuenta de su error, de lo que había pasado, de lo que había sucedido, y ellos volvieron a estar juntos, más que nunca. ¿En qué manera? Abrieron las puertas, vino la oportunidad para que Amalek viniera y atacara al pueblo. Y cuando se dieron cuenta que las puertas habían sido abiertas, si tú le quieres llamar de esa manera, el pueblo se volvió a unir y estuvieron unidos más que nunca, porque vemos que mientras sostenían las manos de Moisés y Josué luchaba y peleaba, ¿qué es lo que sucedió? Mientras Moisés tenía levantadas las manos, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando bajaban sus manos, se cansaban, Amalek prevalecía y el pueblo estaba unido. Experimentaron y vieron las consecuencias del estar en unidad, en abrir las puertas y el volver y darse cuenta y el recapacitar y volver a una unidad. Para eso nos enseña mucho a nosotros en nuestras propias vidas. Nos ayuda a aprender y estar conscientes que cuando tú y yo estamos unidos y caminamos unidos, podemos mirar la bendición y la mano de Yahweh sobre nuestras propias vidas. Mas sin embargo, cuando tú y yo abrimos las puertas y hay discordia en medio del pueblo y en medio del campamento, hay cosas que pueden venir en contra de nosotros y ya no caminamos en una unidad y en una bendición que Yahweh quería traer para nuestras propias vidas. Mas cuando recapacitamos y nos damos cuenta, volvemos y caminamos en una unidad juntamente con Él, para poder mirar la mano poderosa de Yahweh sobre nuestras vidas. Sabes, muchas veces el problema es que no nos damos cuenta y no somos capaces de reconocer nuestros propios errores y darnos cuenta que estamos caminando desviados del plan y del propósito que Yahweh tenía para nosotros. Porque eso nos lleva a tener pérdidas. Y dice que todo lo que fue escrito para enseñanza nuestra. Si ha venido pérdidas a nuestras vidas, es producto de que no hemos caminado en la unidad que Yahweh deseaba que tú y yo camináramos. Estar unidos y apegados a Él. Y que dimos oportunidad y abrimos puertas en nuestras vidas por nuestros hechos, por nuestra manera de quejarnos, de actuar delante del Padre. Y que hubieron puertas para que el enemigo viniera a traer pérdidas sobre nuestras propias vidas. Mas sin embargo vemos que el pueblo recapacita y empieza a mirar nuevamente la bendición de Yahweh. Porque dice que estaban juntos, levantaban y sostenían las manos ¿de quién? De Moisés. Si el pueblo hubiera actuado de una manera diferente, Amalek los hubiera derrotado. Y sabes, muchos de nuestras vidas muchas veces sucede de esta manera. Vivimos y tenemos pérdidas porque hemos abierto puertas, porque no hemos tenido cuidado cómo hablamos, cómo nos expresamos. Porque si Yahweh nos ha permitido pasar por algo, es para que tú y yo podamos aprender en medio de las circunstancias. Cada cosa que tú y yo vivimos, amado, Yahweh desea tener un aprendizaje. Porque Yahweh no los llevó por un camino más largo. Porque Yahweh no los hizo de esa manera. Si tú miras, una de las cosas que podemos mirar, si vemos un ejemplo, la murmuración nos lleva a tener pérdidas. Y una de las cosas que tú y yo podemos tener o que podemos aprender es que la queja, la murmuración afecta no solamente a nosotros, sino afecta también a la vida de otros, contamina la vida de otros. Y Él liberó al pueblo de Israel, si tú y yo quieres llamar. Pero hay unas de las cosas que tú y yo podemos mirar, creo que es en el libro de Números o en el libro de Éxodo. Dice, hay una expresión que dice el populacho o la gente que traduce en el nuevo más adelante.
Pero sabes, la palabra populacho que utiliza es, y el pueblo o el populacho, la gente comenzó a quejarte. Sabes, habla de la multitud mixta que salieron juntamente con el pueblo de Israel y que salieron juntamente con ellos. Esa es la expresión más correcta. Habla de la multitud mixta, porque no solamente habían salido los israelitas, sino que salieron muchos que se encontraban en esa esclavitud. ¿Y qué es lo que sucedió? No lo dice exactamente, pero quien comenzó la queja y la murmuración, ¿quién fue? Fue el pueblo que había salido. Y el pueblo se empezó a quejar, una parte, y ¿qué hicieron todos los demás? Comenzaron a quejarse. Lo mismo que yo te decía, es algo que contamina la vida de otros y que transmite a la vida de otros. Uno se comienza a quejar y todos nos empezamos a quejar. Pero tú y yo podemos mirar las consecuencias tan graves que hay en medio de todo ello. ¿Qué es lo que sucedió con Miriam? Si tú miras creo que tú lo mires en el libro de Números capítulo 11, llegas al número capítulo 13, creo que Números capítulo 14, y viene la queja de Miriam en contra de Moisés. ¿Y quién era Miriam? Tú y yo podemos mirar lo que era Miriam y las cosas que había hecho. Era un profetisa, etcétera, etcétera. Mas sin embargo, vino ese momento y empezó a quejarse ¿de quién? De Moisés. ¿Y qué es lo que sobrevino con esa queja? Murmuraron y hablaron. ¿Cuál fue la consecuencia de ello? Se abrieron las puertas y hubo pérdidas porque el pueblo de Israel no pudo avanzar, no pudo proseguir hacia adelante, hacia donde Yahweh, dice que pararon por 7 días, si no me equivoco, fueron 7 días, en el que el pueblo paró y todo el campamento paró. ¿Por consecuencia de quién? Por lo que Miriam había hablado en contra de quién, de Moisés. Hay pérdidas. Cuando tú y yo hablamos, murmuramos y hablamos mal, hay pérdidas. Sabes, para el pueblo de Israel se encontraron, vemos todo lo que sucede, llegan al pueblo al mar, el mar rojo. ¿Quién es la novia? Di conmigo, nosotros somos la novia de él. ¿Cuántos entendemos que somos la novia de él? Amén. Si nosotros somos la novia del pueblo, llega al pueblo, pasan por el mar rojo. Una vez que atraviesan el mar rojo, Israel siendo purificado antes de ir a un compromiso o a una alianza con Yahweh, Yahshua les envía el maná, que es el agua viva que fluye. Vemos que después les envía el maná y después de esa roca que es Yahshua fluye el agua viva para que el pueblo pueda beber de las aguas. Y el pueblo está parado delante de la presencia de Yahweh o delante de la presencia de Yahweh. Las aguas nos limpian, di conmigo, las aguas nos limpian y nos renuevan para una nueva vida. ¿Qué es lo que tenía que pasar con el pueblo de Israel? El pueblo tenía que limpiarse, purificarse, para ahora venir a ser el pueblo de ¿quién? De Yahweh. Yahweh dice, porque si ustedes guardan mi pacto, serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos, y yo seré su Elohim, y ustedes serán ¿qué? Mi pueblo. Algo significativo también sucede con nosotros. Si nosotros somos la novia y vamos a estar siendo preparados, ¿qué es lo que tiene que suceder en nuestras propias vidas? Tiene que haber una purificación y un lavamiento. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo venimos y le aceptamos y le recibimos en nuestras vidas, en nuestros corazones? Dice la palabra, dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Pero también de la misma manera, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O el que pasara por esas aguas de Tevilá, por esas aguas de inmersión, que es respecto a nuestra fe en el Mesías. Y una vez que tú y yo aceptamos y somos pasados por esas aguas de Tevilá, hay un proceso en nuestras vidas. No solamente somos limpiados, pero hay un proceso donde pasamos de muerte a vida. Dentro de ese proceso, donde nuestra naturaleza viene a ser otras y donde ahora venimos a ser parte del pueblo de ¿quién? Parte del pueblo de Yahweh. No nuestra propia vida contaminada con nuestros pecados, sino que damos vida a un nuevo ¿quién? Hombre. Donde ahora venimos a ser, si tú le quieres llamar, la novia que está siendo preparada para cuando Él venga, para cuando Él retorne, cuanto lo entendemos. Pero para ello, di conmigo, tenemos que limpiarnos y tenemos que purificarnos. ¿Qué es aquello que nos purifica? Di conmigo, su palabra.
Sabes, cuando tú y yo, ¿sabes por qué es importante cuando tú y yo pasamos por Tevilá, si tú le quieres llamar? Porque el pasar por Tevilá es un proceso donde tú y yo hacemos un compromiso y una alianza ¿con quién? Con el Padre. Donde tú y yo nos comprometemos a vivir vidas separadas para el Padre. Donde tiene que haber una renuncia en nuestras propias vidas y en nuestros corazones de apartarnos y de alejarnos de diferentes cosas, si tú quieres, de amistades y de muchas otras cosas, para vivir vidas separadas. ¿Para quién? Vidas separadas para Él. Porque muchas veces tú lo puedes ver. Porque tener Teshuvá, eso significa hacer un compromiso con quién? Él. Es arrepentirnos, tener un cambio, un giro de 180 grados. Iba por un camino y me vuelvo a otra dirección. Y me arrepiento de mis malos caminos. Es tener Teshuvá, es tener un retorno a los caminos de Él. Pero de genuino corazón. No porque alguien lo impuso, no porque alguien me lo quiera dar y porque lo tenga que recibir, sino que debe de nacer de nuestras propias vidas y de nuestros corazones. Porque es un compromiso que tú y yo estamos haciendo. Mucha gente es pasada por ese proceso de Tevilá y es sumergida, y no precisamente porque fue sumergida y pasó por ese proceso de Tevilá significa que la vida cambió de la vida de esa persona. Porque no fue de algo genuino. No sé si me estoy explicando, porque tiene que haber una convicción en nuestras vidas. Donde no somos la misma persona, donde no actuamos de la misma manera y donde si pecamos, fiel abogado tenemos delante de Yahweh y Él nos perdona. Pero muchas veces yo lo he visto. Gente que ha pasado y dice, bueno, ¿y no se bautizó? Y tal vez pasa. Y dices, ¿y dónde quedó si fue bautizado? Yo me recuerdo muchas veces donde muchos, y lo he vivido, y te lo estoy diciendo cuando estaba dentro del cristianismo. Había llamado para que muchos, había una preparación para pasar por ese proceso de si tú le quieres llamar, para ser bautizado. Y una vez que la gente estaba siendo bautizada, alguien más decía, bueno, yo también y yo también. ¿Y dónde estaba la convicción? Y no estoy hablando mal, no sé si lo estoy poniendo las palabras correctas, pero puedes mirar que nació nada más así de la nada, pero no sucedió un cambio genuino porque tiene que venir ¿desde dónde? De nuestros corazones. Porque el bautismo que yo estoy teniendo es algo externo de una marca, si tú le quieres, de algo que yo haya creído, ¿dónde? En el corazón. Porque con el corazón se cree. Yo tengo que creer primeramente donde aquí adentro que Yeshua murió y resucitó para darnos vida y para darnos una vida en abundancia. Y que si yo le acepto como mi Adón y mi Salvador, en ese momento yo paso de muerte a vida, porque yo lo estoy reconociendo donde aquí en mi vida y dentro de mi corazón. Pero si no lo creo y simplemente paso por ese proceso, muchas veces creo que era el pastor Hugo dice, simplemente es un pecador remojado. Que no hubo un cambio dentro de la vida de esa persona, donde no cambió y sigue siendo la misma. Porque el hacer ese compromiso es un compromiso. Cuando yo le acepté, yo tuve que renunciar a cosas. Y sin saberlo muchas veces, tuve que apartarme y alejarme de mis amistades que yo tenía. Porque si yo no me apartaba, yo estaba seguro que yo iba a caer nuevamente. Dice la palabra, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Porque es algo que nace en nuestras vidas, donde tú y yo nos preparamos, donde nos apartamos, donde damos completamente muerte al viejo hombre y damos vida ¿a quién? Al nuevo hombre. Porque el viejo hombre está viciado ¿a quién? A los vicios y a los placeres de este mundo y a las cosas ¿de quién? De la carne. ¿Por qué Yahweh
iba a guiar al pueblo de Israel por el camino más corto. Y ya sé que la enseñanza se me fue de esta manera, pero ¿por qué el Padre tuvo que llevar al pueblo de Israel por el camino más largo? Porque es muy fácil, amados, para el ser humano regresar a un lugar que ya conoce. Y cuando Yahweh nos saca del mundo, el lugar que tú y yo conocemos, a pesar de vivir muchas veces esclavizados, el lugar que la gente conoce es el mundo. Y es muy fácil poder regresar allá nuevamente. Y el Yahweh dice, no sea que este pueblo vaya y vea guerra y luego se regrese. Porque iba a mirar problemas, iba a ser más fácil para ellos regresar del lugar donde Yahweh los había sacado, a pesar de que vivían como esclavos. Porque es muy fácil poder regresar a algo que tú y yo conocemos. ¿Cuánto lo entendemos? La persona que vivió en vicios y en muchas cosas, y cuando muchas veces no logra salir de ahí, o diferentes, no solamente estoy hablando de vicios, pero vicios de muchas áreas, o esclavizados en cierta manera de sus vidas, es muy fácil regresar o retornar a algo que ya conoce. Y sabes, Yahweh conocía muy bien, porque cuando Yahweh los llevó por un camino que no hubiera salido, que no hubiera un retorno. Cuando estaban juntos para cruzar aquel lado del río, el Mar Rojo, no había un retorno para el pueblo. Di conmigo, una vez que tú y yo venimos a los caminos del Padre y a las cosas del Padre, di conmigo, no hay retorno a las cosas de atrás. No lo puede haber. Amén. Di conmigo, Yahweh tiene algo mejor y algo nuevo para nosotros. Vamos a poner nuestras manos ahí en nuestro corazón, ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos, porque eres tú quien habla la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Y en el nombre de Yeshua, Padre Yahweh, te pedimos que seas tú hablando a la vida y al corazón de cada uno de nosotros, Padre Yahweh, de los que estamos aquí. Que nos ayudes a poder entender, Padre Yahweh, las cosas que tú has preparado para cada uno. Que podamos entender que los procesos que tú tienes para nuestras vidas son con un propósito. Y que muchas veces, aunque pensamos que lo más fácil es lo mejor, podemos mirarlo, Padre Yahweh, a través de tu palabra, que aunque el camino para el pueblo de Israel hubiera sido tal vez el más corto, tú los llevaste por el camino largo. Porque querías hablar a la vida y al corazón de ellos, donde ellos se pudieran conocer y ellos pudieran tener una experiencia contigo. Pero de la misma manera es donde no habría una marcha atrás y un camino atrás para que ellos retornaran, sino que tú revelaste tu mano poderosa, Padre Yahweh, en medio de ellos, y los hiciste pasar por aquel río, por el mar, donde los lavaste, los purificaste, para llevarlos y tomarlos como un pueblo apartado y un pueblo separado para ti. Donde les mostraste a ellos que si ellos caminaban unidos, mirarían tus bendiciones y el bienestar tuyo. Pero en el momento que las puertas fueran abiertas, estaban expuestos a sus enemigos. Mas sin embargo, si ellos recapacitaban, tú pelearías por ellos y tú estarías con ellos. Ayúdanos a entender, Padre, que lo mismo sucede con nuestras propias vidas. Que cuando obramos de ciertas maneras o de cierta manera, damos lugar para que el enemigo ataque nuestras vidas, nuestras casas y aquello que tú nos has dado. Ayúdanos sobre todas las cosas, Padre Yahweh, a poder reconocer y el recapacitar de que si nos volvemos a ti y caminamos contigo, tú caminarás con nosotros. Donde no miraremos la pérdida, pero donde miraremos la protección tuya. Ayúdanos a poder reconocer nuestros errores y nuestras fallas. Que aunque muchas veces queremos evadir, Padre, los obstáculos que tú has puesto para nuestras vidas, cada obstáculo es para enseñarnos algo, para podernos agarrar de ti, para podernos agarrar de tu mano. Y donde si no aprendemos, Padre Yahweh, y evadimos las circunstancias y evadimos las pruebas que tú tienes para nosotros por delante,
nunca aprenderemos a confiar en ti, ni a saber, ni mirar la bendición tuya en nuestras vidas. Porque lejos de confiar en ti, Padre Yahweh, muchas veces confiaremos en el hombre. Y tu palabra dice que maldito es el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado es el hombre cuya confianza es Yahweh, porque no verá cuando venga el día malo. Ayúdanos que nuestra confianza esté depositada en ti y no en aquellos, Padre Yahweh, o en el brazo del hombre que puede ser nuestro apoyo y nuestro sustento por un poco tiempo. Pero que si nuestro sustento y que nuestra mano fuerte eres tú, podemos tener victoria en nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Padre, bendice, Padre Yahweh, a tu pueblo reunido en esta hora. Yevarejeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Yisad Yahweh panabeleja beyesembleja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.